Mientras más avanzamos en la vida, más fuerte se vuelve una pregunta interior. ¿De dónde vengo? ¿Quiénes fueron los que subieron antes que yo? ¿Qué dio sentido a mis primeras decisiones? No solo una identidad personal, es una búsqueda que ha acompañado a todos los pueblos de la historia. Y precisamente de esa búsqueda nace uno de los libros más importantes de la Biblia, el Génesis. Hoy no vamos a leer el Génesis como un libro científico, sino como lo que realmente es: un libro de fe, de memoria, de identidad. La palabra Génesis significa origen. El Génesis no fue escrito para explicar cómo se creó el universo, ni para describir cronológicamente los primeros días del mundo. Fue escrito para responder preguntas mucho más profundas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Tiene sentido nuestra historia? Desde sus primeras páginas, el Génesis nos habla de sus antiguas tradiciones transmitidas durante siglos, que sostienen todo lo que hoy consideramos importante en nuestra fe. El Génesis no tiene un solo autor. El pueblo de la Biblia se fue formando poco a poco, a partir de tribus nómadas que no sabían leer ni escribir. Ellos transmitían su fe de forma oral, recuerdos de sus antepasados, relatos de cómo Dios había actuado en su favor, experiencias de protección, promesas y liberación. Cuando estas tribus se establecieron en la tierra de Palestina, entraron en contacto con la Escritura. Aparecieron los escribas, quienes comenzaron a poner por escrito las leyes, las historias y la fe del pueblo. En tiempo del rey Salomón, alrededor del siglo X a.C., un autor anónimo, al que hoy llamamos el Yavista, recopiló las antiguas historias sobre Abraham y sus descendientes. Este autor utilizó incluso relatos babilónicos antiguos, como los del diluvio o la primera pareja humana, pero los transformó profundamente para expresar una visión del mundo basada en la fe en un Dios único, cercano y justo. Siglos más tarde, tras el exilio en Babilonia, en el siglo V a.C., los sacerdotes dieron al Génesis su forma definitiva, incluso el famoso poema de la creación en 7 días. Aquí encontramos relatos conocidos por todos: Adán y Eva, Caín y Abel, el arca de Noé, la torre de Babel. Estos relatos nos muestran cómo el ser humano, llamado a cuidar la tierra, empieza a vivir su trabajo como una carga. Y aparecen la desobediencia, la violencia entre hermanos, la ambición desmedida, el deseo de poder. El resultado es claro: la humanidad pone en peligro su propia existencia. Aquí el enfoque cambia. Ya no se habla de toda la humanidad, sino de familias concretas, clanes nómadas que comienzan a creer en un Dios al que llaman el Dios Padre. Dios hace promesas, una tierra, una descendencia, una bendición para todos los pueblos. Aunque Israel aún no existe como nación, Dios ya está preparando su plan de salvación. La historia de José ilumina el drama humano: traición, injusticia, sufrimiento, abandono. Y sin embargo, revela una verdad profunda: la salvación viene a través de quien fue rechazado. José, vendido por sus hermanos, termina siendo el instrumento de vida y salvación para muchos. En Génesis nos enseña que el ser humano necesita un salvador. Dios actúa dentro de la historia. El mal no tiene la palabra última. La fe se construye recordando. Narrar la historia del pasado es afirmar quiénes somos hoy. Por eso el Génesis no es un libro antiguo sin valor, sino un espejo donde seguimos viéndonos reflejados. El Génesis no nos habla solo del comienzo del mundo,
nos habla del comienzo de nuestra relación con Dios. Cada historia, cada personaje, cada conflicto nos recuerda que Dios no abandona a la humanidad, incluso cuando se equivoca. Si este mensaje resonó contigo, te invito a seguir explorando la Biblia conmigo. Suscríbete al canal, comparte este video. Gracias.